Hola a todos, mi nombre es Jessica Ordóñez, líder de Latin Green, la comunidad de sostenibilidad de la región. Hoy tenemos esta cápsula de Climate Leaders para hablar sobre adaptación e inclusión, abordando los retos del cambio climático en América Latina y el Caribe. Y quiero antes de comenzar, pues decir que la adaptación puede tener sinergias positivas con la inclusión social, el crecimiento económico, ya que evita pérdidas y genera beneficios pues, económicos debido a reducción de riesgos y la innovación tecnológica. Y justamente tenemos el día de hoy una invitada, quien es Marcela Ponce, líder de finanzas climáticas para LATAM, para LATAM y el Caribe del Banco Mundial y el AFC. Y bueno, pues bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Hola Jessica, muchas gracias. Solo una corrección, lidero los temas de finanzas sostenibles en general. Antes estaba con los temas de financiamiento climático únicamente, pero ahora lidero el equipo de asesoría y como creación de mercado que nosotros llamamos Upstream para la región, que involucra no solo clima, sino los temas que vamos a hablar hoy, inclusión financiera, temas digitales, etcétera. Buenísimo, mil gracias Marcela por la aclaración ahí. Bueno, quiero comenzar con una pregunta y es ¿qué proyectos están liderando desde el IFC en materia de inclusión financiera para cerrar la brecha de acceso a créditos y con qué actores están trabajando actualmente? Mil gracias, Jessica, por la pregunta. Estamos trabajando en varios temas en la región y voy a empezar diciendo que desde el equipo nosotros trabajamos principalmente con instituciones financieras, que esto implica trabajar con bancos, trabajar con cooperativas, microfinancieras, ¿no? Entidades no bancarias, financieras no bancarias, pero también tenemos, digamos, mucho de nuestro trabajo dirigido a trabajar con el mercado. ¿No? Y el mercado puede implicar trabajar con gremios, por ejemplo, como puede implicar también trabajar con reguladores. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos un gran programa que implica el trabajo, por ejemplo, desde la Secretaría de Hacienda, la Comisión, de la mano con el Banco Mundial, hasta temas muy específicos con bolsas de valores, instituciones financieras, los gremios y pues con otros actores en temas, por ejemplo, de capacitación. Entonces, digamos que nuestro espectro de trabajo incluye muchos jugadores con los que estamos trabajando. Te puedo dar algunos, digamos, algunas ideas de temas en tendencia que estamos viendo. Uno, por ejemplo, en temas de inclusión es el tema de migrantes, muy importante para nosotros desde IFC y ahí nos hemos dedicado, ahorita podemos entrar un poquito más en detalle, pero ahí nos hemos dedicado a hacer algunos estudios de mercado que lo que buscan es tener información relevante para entender ese segmento de migrantes y refugiados, qué necesita, ¿no? Y qué necesitan saber las instituciones de esa población para mejorar la oferta de servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hemos estado trabajando con lo que ahora se ha llamado el Silver Economy, ¿no? La economía plata, que es pues esas poblaciones mayores que también están necesitando, digamos, acceso a financiamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esos dos pueden ser dos espacios donde hemos estado, digamos, trabajando en los últimos años. También en población LGBTI, también trabajamos en temas de, digamos, de poblaciones vulnerables cuando se trata de sectores muy específicos, como puede ser la agricultura, y tenemos temas de financiamiento a la agricultura que ahorita también podemos entrar más en detalle y que cruza muy bien con lo que tú abrías ahorita, esta sesión, que es cómo los temas de inclusión y los temas de adaptación se conectan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la agricultura es muy claro, ¿no? Porque tenemos, además de todos los temas de mitigación en donde el mundo ha estado concentrado, pues nuestra región, Latinoamérica, es una región vulnerable y hay unos sectores más vulnerables que otros y uno de esos sectores es la agricultura. Y la agricultura, pues es como, parece bastante obvio, digamos, cuando uno piensa en cuáles son los impactos del cambio climático, pues lluvias extremas o sequías, ¿no? Y eso impacta directamente la productividad. Y ahí digamos que en ese sector tenemos un foco nosotros muy importante de trabajar no solamente en los temas de adaptación, sino que tiene una conexión directa con la inclusión de aquellos agricultores, por ejemplo, que están teniendo que enfrentar estos impactos y que por ende podrían necesitar financiamiento para lo que tengan que hacer, sea cambio de cultivos, sea mejorar sus prácticas de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Totalmente. Yo creo que cuando hablamos en general de sostenibilidad,
O sea, hay que tener esta visión integral de la parte ambiental, social y gobernanza que ahorita lo vamos a retomar y creo que quiero destacar que hay pues, temas muy álgidos en la región en los cuales trabajar y en donde pues como convergen la inclusión y la adaptación climática. Y como muy de la mano de lo que mencionabas, me gustaría que nos contaras unos ejemplos, unos casos de éxito en la materia, pues mencionaste varios como temas, pues migración, agricultura, silver economy, pero de los que quieras contarnos unos casos de éxito. Gracias, Jessica. Mira, te voy a contar, voy a hacerlo hasta el cierre del año fiscal pasado. Nosotros cerramos Okay. año fiscal el 30 de junio. Digamos que a 30 de junio del 2023, lo que nosotros hacemos desde nuestro equipo de asesoría permitió, digamos, nuevos compromisos por más de $2 billones en la región, en donde estuvimos muy concentrados en temas innovadores en su momento que pasaban por el tema de financiamiento climático, temas de inclusión financiera, de género y de transformación digital, digamos, ¿no? Algunos ejemplos, pasamos por tener carteras azules, hicimos el primer bono azul con Banco Internacional en Ecuador, que para nosotros fue un hito muy importante por ser el primer bono azul emitido por un banco comercial, banco privado, eh, que, que sentó un precedente, porque después de esta emisión hemos tenido otros financiamientos azules en el país y yo creo que eso ha sido muy interesante, ¿no? Por otro lado, estuvimos trabajando en lo que fue el primer bono social, también bono de género, voy a decir, que es el bono que hicimos en Brasil con Itaú, en donde digamos que también ha sido la primera inversión que hemos hecho en un tema específico de género, no es solo, no es social, Social, digamos, sino más específico aún, sí, mucho total. más específico, un bono de género con Itaú en Brasil, y pasamos a tener también la primera inversión, vamos a decir, en economía plateada en México con Dimex. Entonces, fíjate que tuvimos como tres espacios que eran muy innovadores hasta el año fiscal pasado y donde hemos seguido trabajando porque seguimos trabajando en otros temas. Tuvimos el primer financiamiento vinculado a diversidad, equidad e inclusión en Colombia con Da Vivienda. De manera que un poco esto para decirte, hemos venido trabajando en temas, digamos que estamos creando una tendencia y que donde consideramos que existe no solamente una oportunidad de hacer inclusión o de hacer clima o de hacer temas digitales, sino una oportunidad de negocio que está generando también oportunidades para esa población. Un poco volviendo a tu apertura, ¿no? Esto no solamente, digamos que lo hacen las instituciones financieras porque es un negocio, pero tiene un impacto en temas de desarrollo también muy importante. Totalmente, y porque es una bolsa que sin duda está creciendo cada vez más, digamos, como en cuanto a financiamiento, y pues representa una rentabilidad para muchos bancos o fondos que pues ven estos sectores a los cuales nos está como abordando y pues genera doble impacto económico, pero también social, y creo que para allá vamos y estamos en este proceso de que todos entendamos y pues comuniquemos lo que se está realizando en cuanto a los diferentes tipos de bonos y entonces pues sin duda felicitarles por este trabajo. Y tú lo mencionabas allí, el tema digital, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más pues el tema de la tecnología está jugando un rol muy, muy importante, pero yo creo que nos cuentes como qué rol está jugando en los proyectos de adaptación e inclusión para el cambio climático en Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Jessica. Mira que te voy a dar un par de cifras que me parecen importantes a mí. En Latinoamérica todavía hay 200 millones de personas que no tienen acceso a infraestructura digital básica y hay 77 millones de personas en áreas rurales que no cuentan con acceso a Internet de calidad. Yo creo que tenemos que partir de ahí para saber que tenemos todavía unos gaps que no solamente es de los servicios que podemos ofrecer, sino del acceso mismo a la infraestructura, ¿no? Habiendo dicho eso, yo pienso que uno de los, como lo decía ahorita, uno de los principales espacios en donde encontramos el vínculo muy claramente entre temas de adaptación al cambio climático e inclusión financiera tiene que ver con la agricultura. Nosotros estamos trabajando en temas de agricultura sostenible o climáticamente inteligente, en donde tenemos un foco muy particular porque como Grupo Banco Mundial además nos hemos comprometido desde hace muchos años, nos hemos comprometido con temas de financiamiento climático, donde habíamos dicho que
en promedio hasta el 2025 íbamos a tener que el 35% de todo lo que hiciéramos tenía que tener un cobeneficio climático. Estamos subiendo, digamos, ese objetivo en el tiempo, ¿no? Cada vez estamos haciendo más, que ya vamos en el 40 o 45%, pero además el año pasado con la llegada de nuestro nuevo presidente del Banco Mundial, también nos comprometimos a un tema muy importante que es de eso que estamos haciendo en financiamiento climático, queremos que una porción importante esté dirigida a la adaptación. Y es que cuando miras los flujos de financiamiento climático a nivel global, te das cuenta que realmente la mayoría se está yendo a temas de mitigación, que es muy importante y hace parte de los compromisos globales que tenemos. Pero cuando miramos los temas de adaptación, estamos haciendo muy poquito, menos de 2 dígitos en términos de porcentaje, y tenemos un compromiso como Grupo Banco Mundial en cada vez incrementar más esa presencia en temas específicos de adaptación al cambio climático. Latinoamérica es una región que es muy vulnerable. Algunos países están en el top 10 global de vulnerabilidad y conocemos cuáles son esos sectores en donde somos más vulnerables. Y hay dos, cuando lo miramos desde el mundo de las instituciones financieras, cuando vemos la exposición de las instituciones financieras de los sectores, encontramos dos sectores, uno es el agropecuario y el otro es el inmobiliario. ¿No? Okay. Entonces, como que si ya te fijas en esos dos que son los más vulnerables y como decía que son un poco los más obvios, ¿no? Llueve mucho, se deslizan las tierras, tenemos problemas con las viviendas rurales, por ejemplo, o en la agricultura, que es el punto que iba a tocar con la tecnología, pues cómo nos volvemos más resilientes al cambio climático desde nuestra región, donde tenemos dos grandes realidades. Una, que el uso de la tierra es responsable de un gran porcentaje de las emisiones de carbono, o sea, desde el lado de la mitigación también, y por el otro lado, en que hace una parte fundamental de la economía de nuestros países y sobre todo de las poblaciones digamos, de la base de la pirámide, ¿no? Sí. Entonces, tenemos dos ángulos muy importantes por los cuales tenemos que trabajar en los temas de agricultura. Y ahí hay, digamos que plataformas disponibles en el mercado que pueden ayudar a las instituciones financieras a entender cuál es el riesgo climático que está atado a esas actividades de agricultura, por ejemplo, por un lado, y por el otro lado, analizar y identificar cuáles son esas soluciones. Imagínate que en determinado piso térmico, pues tú tienes que empezar a mirar, pues ya subió la temperatura, ya la productividad de este Es un tipo hecho. de... Claro, exacto. Ya la productividad no es la misma, tienes que cambiar, ya sea que tengas multicultivo y tengas otro tipo de cultivos que te ayuden a que la tierra sea productiva, o que tengas que generar sombra para que los cultivos que tienes puedan seguir siendo igual de productivos como lo que tenías antes. En fin, tienes como una serie de soluciones que puedes empezar a buscar dependiendo de dónde estés situado, la geografía, el tipo de cultivo o el tipo de actividad agropecuaria, etcétera, que tienes que poner en marcha, y hay plataformas tecnológicas que te permiten hacer, digamos, este tipo de, o diseñar este tipo de soluciones. Y nosotros pues estamos trabajando con las instituciones financieras para tratar de facilitar esas soluciones a las instituciones, no solo desde el punto de vista de tecnología, porque es una herramienta, sino desde el punto de vista de la institución, de esto para qué me sirve, ¿no? Yo qué puedo ofrecer. Y es que hay una realidad, y es que tienes un agricultor que ya no tiene la misma productividad y que a lo mejor migra y se va de su zona y Totalmente. se va a otro país, ¿no? Entonces tú tienes, como banco, tienes que saber también, o como institución financiera, qué necesitan para quedarse, qué necesitan para seguir con sus actividades naturales como comunidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando nosotros desde nuestro equipo en instituciones financieras para ayudar a los bancos a crear ese tipo de soluciones. Gracias, Marcela. Y me quiero quedar como con dos puntos como a destacar. Creo que las soluciones también están, pero si nos vamos como a la raíz, el acceso al servicio todavía no está, o sea, lo inicial todavía está ese reto gigante. Y también como que pues participando pues en muchos encuentros todavía veo como esa dificultad de mapear realmente la necesidad, ¿no? O sea, creemos que desde centralismo, desde donde se realiza y mapean como pues los proyectos a veces es difícil entender realmente pues el problema raíz. Entonces, Te voy a dejar un mensaje adicional hablando de las empresas, ya sí que me parece muy importante, que es solo el 6% de las empresas en Latinoamérica hoy por hoy incorporan objetivos sostenibles en la estrategia de negocio.
Yo creo que tenemos que pasar por ahí. No estoy hablando de la banca, estoy hablando de los negocios en general, con lo cual los temas de gobernanza, de la sostenibilidad, toman mucha relevancia para que las empresas empiecen desde sus juntas directivas, consejos directivos, sus CEOs, a tener estas estrategias muy claras de qué es lo que quieren hacer en pro de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible en general. Totalmente. Y para las personas que nos están escuchando y a veces todavía sigue siendo muy abstracto el tema de ASG, pues la G de gobernanza realmente va a eso, a que la estrategia de las empresas empiecen a incluir pues temas de sostenibilidad y una visión más amplia de impacto y de impacto social y ambiental. Entonces, como para ir desmenuzando, porque yo creo que todo Sí, tipo de personas que nos conoce en Latin Green, tenemos una comunidad bien grande que nos escuche, pues también ir desmenuzando estos términos que a veces pareciera que habláramos en otro idioma totalmente en sostenibilidad. Y bueno, y la siguiente pregunta va muy, muy relacionada a esto que estamos hablando y es pues que sostenibilidad y lo que venía tocando pues no solamente es el tema ambiental, sino de social y gobernanza. Que nos cuentes como en esta cifra que nos diste, como cuál es la tendencia en la TAM sobre los proyectos que realmente son sostenibles y sobre los que no, pues que podemos determinar si los comparamos, o sea, como cuál es esa realidad que ya venías mencionando. sí, nosotros desde IFC hemos tenido una naturaleza de creadores de estándares desde casi que desde nuestra creación. Yo siempre digo que la naturaleza nuestra de erradicar la pobreza y la prosperidad compartida, digamos que naturalmente está muy atada a los objetivos de desarrollo sostenible y hemos venido trabajando en eso desde la creación de IFC como institución. Y cuando tú miras, digamos, como los grandes estándares en estos temas ambientales, sociales, gobierno corporativo, pues muchas veces IFC ha estado ahí desde los estándares de desempeño ambiental y social que se convirtieron en su momento en los principios de Ecuador, hasta temas relacionados con gobierno corporativo, donde nosotros hemos estado liderando también ese espacio. Cuando ya nos vamos, digamos, al financiamiento muy específico de activos o de actividades económicas, también hemos tenido un rol bien importante. Nosotros recientemente hemos trabajado en los últimos años, hemos estado trabajando, yo creo que como en unas 10 o 12 iniciativas con gobiernos para definir temas muy específicos, como por ejemplo, qué es un activo verde o qué es un activo sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer desde los países para dar esa claridad a las instituciones financieras de qué es lo que pueden estar financiando, ¿no? Y fíjate que ya no pasa solamente por lo verde, sino que pasa también por los temas sociales y pasamos también por entender cuál es el rol de los temas digitales en todo esto y cuál es el rol de Open Finance y Open Data para hacer que cada vez podamos generar mucha más información alrededor de los clientes, de los individuos y que podamos extender líneas de financiamiento, porque el acceso al financiamiento, entre otras cosas, no es solamente el acceso a tener una cuenta o el acceso a tener una tarjeta de crédito, sino el uso de las mismas, ¿no? Y entonces cuando pensamos en cómo podemos llegar a todas esas poblaciones rurales, entre otras cosas, pues en la parte digital se vuelve fundamental. ¿Cómo haces realmente para tener información de esos potenciales clientes o clientes actuales que no están usando los servicios? Y cómo puedes hacer también para darles acceso, ¿no? A ellos también a los servicios sin que necesariamente tengan que desplazarse por muchísimos kilómetros para llegar a una sucursal bancaria, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto lo hemos venido manejando y tenemos iniciativas que pues, han sido bastante exitosas, como una que tenemos que es el DigiLab, en donde trabajamos con esta transformación digital de las instituciones financieras y lo hemos exportado desde Latinoamérica a otras regiones también, o el Green Banking Academy, que lo que busca es generar conocimiento alrededor de qué es este tema del Green Banking. Lo acabas de decir tú, que es esto del financiamiento verde, que es ASG, que es la A, la S, la G y además la A veces es E. ¿No? Total. ¿No? Entonces, ¿cómo generamos conocimiento para las instituciones también en temas de financiamiento verde, de temas digitales, de financiamiento social o sostenible, de género, de manera que cuando tienes información es más fácil que tomes acción, ¿no? Sí, así es. Y me quiero quedar como este proceso pues, de educación y capacitación también los queremos promover desde Latam Green con los encuentros que realizamos.
en el cual tú participaste el año pasado en Ciudad de México, hicimos un taller. Entonces, pues a toda la audiencia que nos escucha, están muy invitados al próximo encuentro, que es el Climate Economy Forum en Bogotá, donde pues, el objetivo es también poder entender y desmenuzar un poco sobre los proyectos sostenibles, cómo se están convergiendo y cómo trabajamos de una manera colaborativa, que creo que es lo que me queda de esta entrevista, y es como el IFC está trabajando con diferentes entidades para la capacitación y para promover, pues digamos, como el ecosistema en cuanto a finanzas verdes, sostenibilidad. Creo que pues el trabajo es bastante grande. Entonces, no sé si tengas un mensaje que quieras darle a la audiencia para ir cerrando esta entrevista. Sí, yo quiero dejarle un mensaje a la audiencia en términos de qué podemos hacer. Si somos una institución financiera, yo creo que la sostenibilidad pone sobre la mesa una oportunidad de negocio muy importante y pone sobre la mesa también que el no tener la sostenibilidad enfrente como parte de la toma de decisiones se puede volver un riesgo. Con lo cual creo que no hay otro camino que afrontar los temas de la sostenibilidad y buscar desde dónde empezar. Hay muchas plataformas, iniciativas que nos pueden dar ideas. Nosotros, por supuesto, desde IFC y desde el Grupo Banco Mundial, más que dispuestos, porque desde el sector público y privado creo que podemos tener unas soluciones bien interesantes. Pero yo creo que el todo es, hay que tomar acción, no lo dejemos para después. Y de hecho, la regulación viene. Yo creo que es mejor prepararnos ahora que esperar a que llegue la regulación y hacerlo un poco con prisas y a lo mejor mal hecho, sino prepararnos adecuadamente, porque no solamente es cumplir con la regulación, es que hay una oportunidad de negocio en servir a nuevas poblaciones. Hay una oportunidad cuando hablamos de poblaciones, por ejemplo, y perdóname que me quede aquí un segundito, pero cuando hablamos, por ejemplo, de migrantes, hay 6 millones de venezolanos desplazados que necesitan acceso a financiamiento. Hay 3.4 millones de MIPIMES de mujeres en Latinoamérica que pueden necesitar un financiamiento bien específico para mujeres, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir con esto es, incluso cuando hablamos de economía plateada, ¿no? Estamos estimando que la cifra de economía plateada se va a duplicar hasta el 2050, ¿no? Hoy por hoy, el 8% de la población tiene más de 65 años de edad. Entonces, ¿cómo podemos crear soluciones financieras para estas poblaciones y que sea rentable? Y esto es posible y es en lo que trabajamos nosotros con instituciones financieras, de hacer ese caso de negocio para, además de servir e incluir a estas poblaciones, pues que sea un negocio para las instituciones, ¿no? Totalmente. Marcela, felicitarles por el trabajo que están haciendo. Mil gracias por acompañarnos en esta entrevista y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Jessica.